Hola amigos, de nuevo aquí les habla Carlos Fraga. En esta oportunidad para abordar un tema nada sencillo, un tema importante, un tema por el cual vamos a transitar todos, un tema que nos hace humanos, que nos recuerda la parte más humana de nosotros, los duelos, ¿sí? Eso que sucede de pronto, eso para los cuales nunca estamos preparados, eso que sucede siempre en el camino, que se nos apaga un tramo y que sentimos que ese apagón puede transformar totalmente nuestras vidas. Vamos a hablar de duelos, vamos a hablar de perdón. A mí me encantaría poder decirles que esto es fácil, me encantaría poder decirles que se puede solucionar de alguna manera, que inclusive se pudiera acortar de una manera. Pero tengo que tener mucha responsabilidad en lo que hago, es parte de lo que creo de mi trabajo, por lo tanto les voy a decir que vamos a entrar en un tema difícil, que vamos a entrar en un tema en el cual estamos incluidos todos, pero es un tema el cual no tiene atajos. Y precisamente la motivación fundamental que voy a utilizar durante todo el transcurso del tema del duelo es precisamente decirles, inducirlos a que no tomen atajos. Y ya verán por qué. Vamos en principio a abordar el tema del duelo, vamos a tratar de definir el tema del duelo. ¿Qué es un duelo? Es cualquier expectativa que se rompe, que se interrumpe, que se aborta. A veces lo podemos prever, a veces no lo podemos prever, a veces por causas naturales, a veces por causas provocadas. Todo nuestro mundo de expectativa, nuestro mundo de sueños se ve interrumpido y es una especie de apagón que ocurre en nuestra vida. Eso genera un duelo. En otros trabajos anteriores, como por ejemplo mi CD Cuenta Conmigo, les decía que en las relaciones siempre vamos a entrar en un proceso de ilusión, luego un proceso de desilusión, para luego entrar en la reconstrucción. Evidentemente, entrar en la desilusión, proceso obligado, proceso del cual no podemos salvarnos, es una forma de duelo. Quizás a veces ni cuenta nos damos de este duelo y es lamentable, porque a veces tenemos tan poca conciencia de nosotros, de nuestra parte emocional, tan poca conciencia de nuestra responsabilidad con respecto a lo que amamos, con respecto a lo que establecemos con los demás, que pasamos por los duelos de largo. Y por supuesto es el cuerpo quien tiene que acusarlos. Porque recuerden, y esta es una pauta fundamental, que respiración, circulación y digestión no tienen reglas. Por lo tanto, esas tres áreas de ti siempre van a detenerte y siempre te van a recordar que algo está pasando en ti que dejaste pasar o que pasaste por alto. Recuerden que vivimos en una cultura donde hay dos factores fundamentales que nos estresan muchísimo. Primero, la velocidad. Estamos en un constante empuje hacia adelante. Pensamos que ir hacia adelante es la única forma. Pensamos que ir hacia adelante es el único objetivo que tenemos como seres vivos. Y resulta que eso nos tiene totalmente estresados, no nos permite detenernos y no nos permite, por supuesto, ver ni lo que hemos conquistado, ni lo que nos falta por conquistar, ni los espacios hermosos con que la vida nos compensa luego de nuestro camino. Todo esto hace que los duelos vayan pasando de largo y si a eso le agregamos el factor miedo, un miedo natural, un miedo humano, a que nos duela, a que lloremos, a que las pérdidas nos dejen heridas, muchas veces muy difíciles de cerrar o de cicatrizar, evidentemente los atajos funcionan. Pero bien lo dice nuestro Cerro El Ávila, cuando uno hace paseos en él o dentro de él, los atajos causan erosión. Así que nuestra segunda pauta es los atajos causan erosión. Otra de las pautas fundamentales de esta cultura tiene que ver con que hay que estar bien. Ni siquiera hay que sentirse bien, hay que estar bien. Entonces todos necesitamos que los seres que amamos, que nos importan, estén bien. Porque por supuesto cada vez que un ser que nos importa no está bien, nos recuerda nuestros propios malestares, nos recuerda nuestras propias áreas oscuras. Cuando un ser se nos enferma, nos recuerda nuestra propia parte débil, nuestra propia parte vulnerable. Cuando un ser está enfermo, nos recuerda nuestras propias enfermedades. Cuando un ser está triste, nos recuerda nuestras propias tristezas. Cuando un ser está débil, nos recuerda nuestras propias debilidades. Y son hechos estos que nos cuesta muchísimo enfrentar porque quisiéramos que todo marchara
perfecto, que todo el mundo estuviera bien. Por eso, necesitamos que los seres que nos rodean estén bien, mas ni siquiera les preguntamos cómo se sienten, porque el problema es que estén bien, no que se sientan bien. Todas estas ironías a las cuales me estoy refiriendo forman parte de una cultura en la cual estamos todos insertos. Cultura que tiene cosas muy positivas y cultura que tiene cosas muy inhumanas, más que negativas. Y verlas es importante cuando vamos a abordar o vamos a asaltar un tema tan importante como es el tema del duelo. Porque el duelo implica pérdidas, porque el duelo implica traiciones, porque el duelo implica decepciones, porque el duelo implica todo un mundo de ilusiones que yo tengo en alguien, o en mucha gente, o en algo, y se me transforman en terribles, duras, crueles desilusiones. La gente a través de sus emails, a través de sus correos electrónicos, inclusive en las charlas, a través de sus participaciones, tiene preguntas muy similares, preguntas muy uniformes. Esas preguntas siempre tienen que ver con dame una fórmula para, ¿cómo hago para salir de esto? Dime cuál es el camino para salir de esto. Evidentemente yo quisiera darles recetas, tips, fórmulas, me encantaría, además sería una forma de inclusive de mercadear esto si hablamos a nivel de negocio, que no es la idea. Pero si de verdad queremos ser responsables o quiero ser responsable con mi trabajo, tengo que hacerlos ver una realidad que es importante. De la luz no sale la luz. Por lo tanto, ese deseo de que la gente, vente amigo, vente, vamos a bonchar, vamos a bailar, vamos a salir, vamos a divertirnos, vamos a ser felices, cuando tú estás en un duelo, no hace absolutamente nada sino crearte un atajo que tarde o temprano te va a atrapar en un momento peor de ti. ¿Por qué? Porque de la luz no hay más luz. Si tú estás en un espacio lumínico, de ahí no sale más luz. Ahora, en ese espacio del duelo, que es un espacio oscuro, de allí es que sale la luz. Recordemos que solo de la oscuridad aparece la luz. Por lo tanto, toda esta poesía sirve para decirle a toda esa gente que escribe buscando fórmulas para salir del duelo, para no pasar por él, para esquivarlo o para salir lo más rápido posible, yo les tengo que decir lo mismo. La luz solo nace de la oscuridad. Solo la luz nace de la oscuridad. Si tú estás en un espacio profundamente oscuro, de allí te tienes que detener. No puedes hacer otra cosa. Si sigues caminando te vas a llevar todo por delante, te puedes dar un golpe, te puedes caer. Tienes que detenerte. Y de esa detención van surgiendo espacios de luz. Tú no sabes de dónde vienen, tú no sabes cómo aparecen, pero aparecen. Esa capacidad de aparición de la luz solo nos las provee la oscuridad. Por lo tanto, cuando estamos tristes, cuando estamos decepcionados, cuando nos duele el alma, cuando realmente nos sentimos abatidos, que no es una emoción fácil, sobre todo en una cultura donde lo importante es pensar y no sentir, es importante quedarse en ella, es importante explorarla, es importante mantenerse y detenerse en ese espacio oscuro a ver por dónde aparece la luz. No hay otra posibilidad. Porque si empezamos a tratar de encontrar posibilidades dentro de la luz, vamos a hacer lo que todo el mundo hace. Vamos a bailar, vamos a salir, vamos a viajar, vamos a cambiar de espacio, vamos a cambiar los colores de la casa, vamos a mudarnos, vamos a transformar, Y todo eso, por supuesto, te va cambiando a nivel de sentidos, tu capacidad de percepción. Pero ojalá la cicatriz, la herida está dentro de ti y sigue supurando y sigue buscando. Por lo tanto, te va a hacer repetir muchas veces en la vida las mismas situaciones y va a ser tu cuerpo quien a través de la respiración, circulación y digestión que te va a alertar, va a encender sus alarmas para decir algo malo está pasando que no ha sido procesado en ti. Ese proceso es el que te va a permitir crecer. Por eso, el objetivo de este trabajo es que entiendas lo que es el crecimiento y que ojalá decidieras por crecer como el único camino humano que nos va a llevar a esa evolución tan necesaria y tan importante que está inserta en esta cosa difícil, oscura y a veces
milagrosa que se llama vida. Cuando hablamos del duelo tenemos que hablar de una parte colectiva y una parte individual. El colectivo ve, percibe, concibe el duelo de una manera y te pide además qué emoción debe estar privando allí, y si te escapas de esa emoción no te lo permite. Por ejemplo, las muertes, sobre todo las muertes súbitas, generan muchísima rabia. Es el por qué te tuviste que ir, por qué me echaste esta broma, por qué me dejaste en este conflicto, por qué me dejaste en esta situación tan difícil, por qué no eres capaz de tocar lo más hondo en estos momentos, por qué te fuiste de esa forma. Evidentemente, eso es una rabia, pero eso es una rabia que el colectivo no permite. Cuando tú entras en esa rabia, que es humana, que es validísima y que moviliza, y recuerda que lo vivo se mueve para que pueda tener evolución, inmediatamente surge un colectivo, y acuérdate que somos seres tribales, somos seres de tribu, lo colectivo es importante, que empieza a decirte, pero bueno, no, ¿cómo vas a sentir eso? ¿Cómo vas a pensar así? ¿Cómo vas a expresar eso? Si ese pobre ser se fue sin saberlo, lo que tienes es que agradecerle, pídele perdón a Dios, y de alguna manera empiezan a acosarte y te hacen generar una profunda culpa por estar sintiendo algo que es válido y humano. Si algo es importante es que tu sentir es válido porque es tuyo. Es individual porque tú eres un individuo. Tú no eres una masa informe de cosas. Tú eres un individuo. Por supuesto, lo colectivo está lleno de normas, está lleno de límites que hacen que esto esté ordenado, y eso es válido. Pero el colectivo no maneja lo emocional. Lo emocional tiene que uno aprenderlo a manejar, y ojalá nuestra educación contemporánea contemplara algo de lo individual en los niños. Saber que ese llanto tuyo es válido porque es tuyo. Yo no tengo por qué invalidarlo. Si te veo llorar, yo te tengo que preguntar, ¿qué te pasa? Y si tú me lo dices, no importa lo que me digas, eso tiene una validez, porque ese es tu propio duelo, esa es tu propia plataforma emocional. Eso es fundamental entenderlo en los duelos. Fíjense ustedes, y ahora yo tengo que saber claramente cuando yo estoy funcionando desde lo individual, es decir, desde mí, desde mi propia esencia, desde esa parte sensible que se remueve, o estoy actuando desde lo colectivo. Y lo colectivo es, hay que estar bien, hay que hacerlo correctamente. Entonces, si alguien se me muere súbitamente, por mucho que me deje una carga durísima, por mucho que me sienta totalmente, inclusive traicionado en esa muerte, yo no puedo ponerme bravo, porque ¿qué van a pensar de mí? Entonces yo tengo que sentirme triste, pero una tristeza además que los demás manejen. Porque además, si no suelto una lágrima, saldrán voces por ahí que dicen, ¡qué fortaleza! ¡Qué ser tan duro y tan maravilloso! Es que, ¿qué espíritu tan fuerte tiene? Ni una lágrima. Evidentemente, quizás estoy tan bloqueado y tan anestesiado que no sale una lágrima, pero por algún lado de mi cuerpo esas lágrimas van a salir, y muchas veces en noticias que me van a hacer derramar muchísimas lágrimas. Y esto no lo digo en tono alarmista, sino lo digo en un tono realista. Véanlo, porque por algún lado tiene que salir, y nuestro cuerpo es nuestro centro de información más importante. Entonces, inclusive por un proceso de salud y de preservación del cuerpo, tenemos que empezar a saber inclusive cuando estamos anestesiados. Acuérdense que nosotros estamos educados para anestesiarnos emocionalmente, y a partir de esa anestesia despertar todo esto. Esto es fundamental entenderlo. Cuando estoy desde lo individual, desde lo mío, desde lo que es legítimo en mí, no importa que los demás no lo entiendan. Y cuando estoy desde lo colectivo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo hago además con el sentimiento de culpa que me hacen los demás? Busca ayuda. Cuando te sientas en esos atolladeros, en esos caminos que parecieran no tienen sendero, es importante buscar ayuda. Es decir, esto no es un camino de héroes. Si lo haces desde el héroe, estás haciéndolo desde la forma más inhumana posible. No, aquí estamos buscando una forma humana de hacerlo. Busca ayuda terapéutica, ayuda de alguien que pueda saber, compensar, apoyarte en esto. El término es apoyo. Y apoyo es escucharte, verte, mimetizarse, hacer una mímesis contigo, empatizar contigo. Debe ser duro,
sentir lo que sientes. Yo no lo he sentido, pero debe ser muy duro. Yo, si estuviera en tu caso, sentiría igual o peor. Es decir, ese tipo de cosas, cuando vienen de adentro, cuando vienen de la verdad del ser, cuando vienen desde un espacio de auténtica compasión, es lo que realmente sirve. Ahora, cuando tenemos un colectivo que nos dicen, tienes que cambiar, tienes que hacerlo distinto, vente, sal, vístete, vente, maquíllate, ponte, llévate. Evidentemente estamos hablando de un colectivo que está asustadísimo con nosotros y que les estamos moviendo todas sus estructuras más profundas y que evidentemente va a hacer todo lo posible por sacarte de este estado y de no respetarte. Ahí hay que poner límites y límites urgentes. Nadie se puede meter en tu proceso. Un punto fundamental en esto de colectivo e individual lo marca la diferencia. Yo recibo montones de mails o de correos que me dicen constantemente lo mismo. Oye, tengo mucho tiempo en este duelo. Oye, murió mi mamá y tengo 6 meses, 7 meses, 10 meses, 2 años, 1 año y no se me quita la tristeza. Porque nosotros quizás entendemos en lo más profundo que va a haber un momento en que esto se va a quitar. Y no. Esto no tiene tiempo. Eso es otra de las cosas que el colectivo entiende todo por tiempo. Esto no tiene tiempo. El duelo no tiene tiempo, el duelo tiene tempo. Y el tempo es algo individual. El tempo es algo de destilación, que tienes que saber cómo va destilando tu ser esta tristeza, este dolor, haberte quedado en la desolación, en la orfandad, este sentirte que quizás ha muerto o se ha ido o se ha destruido un sueño importante, te hace quedarte en una orfandad interna que no es más que un rapto. Y recuerda que para los griegos los raptos los hacía principalmente Hades. Cuando tú ibas al Hades, que es al infierno griego, que dista mucho del infierno judío-cristiano, cuando tú ibas al Hades, te transformabas. Y una de las frases preferidas del Hades es que si llegabas a salir algún día, nunca serías el mismo ser. Evidentemente, cada duelo nos lleva al Hades y nos transforma. Y esto, por supuesto, asusta mucho a los seres que nos aman, porque lo primero que se asustan y dicen, ¿y cómo saldrá este ser de esto? ¿Cómo saldrá transformado? ¿Me seguirá amando igual? ¿Seguirá dependiendo de mí? ¿Me seguirá queriendo? ¿Podremos seguir juntos? No sé. Todo esto tiene que ver con un respeto profundo a una cosa que se llama tempo. Las emociones se manejan en un tempo. No las puedes manejar en un tiempo. Por lo tanto, esa referencia de, pero mi hijo, llevas 6 meses en eso, llevas 3 meses en eso, llevas 1 año en eso. No tiene ningún sentido esto. Cuando los dolores son reales. Ahora, cuando los dolores no tienen ningún tipo de importancia y te has quedado en eso, quizás tendrías que buscar ayuda terapéutica para que te aclaren y para ver por dónde va tu mundo emocional, porque a lo mejor ahí hiciste link con otras cosas y habría que ver y habría que revisar. Por eso el buscar ayuda es algo que nos va sin duda alguna a mostrar caminos muy, muy claros. Cuando nosotros estamos en el duelo, es muy importante no sublimar en principio. Sublimar es solo ver en el pasado las cosas buenas. Eso pasa mucho con la muerte. La muerte, recuerden, que es de los duelos el más duro porque es un duelo ante el cual no nos podemos poner bravos con más nadie sino con Dios. Porque parece que Dios solo tuviera injerencia en la muerte. Y eso es lo que nos han enseñado y eso es lo que creemos. ¿Y por qué quitarle validez a eso? Pero ponernos bravo con Dios es un problema de concepción muy difícil de manejar. ¿Cómo te pones bravo con el Creador? ¿Cómo te pones bravo con ese Dios que en cualquier momento te puede castigar? Entonces entramos en una serie de contradicciones internas muy difíciles de manejar, que va siendo un cóctel de emociones que tenemos que acusar. Por lo tanto, una de mis primeras recomendaciones es no sublimes. Es decir, no te pongas a pensar en las cosas maravillosas que con ese ser hiciste solamente. No, mira las cosas maravillosas, eso está muy bien, pero también agrégale las escenas difíciles, también agrégale las escenas no gratas que forman parte del mundo relacional y que te permiten un equilibrio humano de lo que está pasando. Porque hay una tendencia mucho cuando el ser se va a solo ver lo lumínico, lo maravilloso, lo estupendo que era. Hay una cosa como medio morbosa en todo esto que lo que hace es hundirte más. Entonces, una de las cosas es no sublimes, sencillamente trata de utilizar contenidos reales, tanto de lo bueno como de lo no tan bueno. Otra cosa es, en la muerte hay
pérdida en todo lo colectivo, cuando a mí se me muere alguien, no solo se me muere ese alguien, sino que se me mueren también mis concepciones de la muerte y de la vida. Cuando a mí se me enferma alguien, también se me enferman mis concepciones acerca de la salud y de la enfermedad. Cuando a mí se me pierde algo, toda mi noción de pertenencia se mueve y se restablece. Así que, por favor, hay que tener mucho cuidado en todas estas cosas que se mueven aquí. Porque esto es lo que le va a dar sustento y validez a este espacio. Saber que se están moviendo muchas cosas en el afuera y se están moviendo muchas cosas en el adentro, las cuales tengo que acusar, las cuales tengo que ver, las cuales tengo que planteármelas de otra forma. Por lo tanto, todo lo que hemos visto tiene este resumen, si lo queremos hacer así, para plantearles ya el punto fundamental de todo esto. Primero que todo, es un proceso humano la pérdida que está inserto en todos los procesos de vida de un ser humano, constante. Mientras tengas vida, habrá duelos en ella. Segundo, tus emociones son individuales. Tu mundo emocional es válido por ser tuyo. Cuando no puedas con él, busca ayuda, busca apoyo. Pero entiende que es tuyo y lo tienes que defender. Tercero, hay una situación de tempo. El mundo de afuera va a querer que respondas a una situación de tiempo. No, tú tienes que responder a una de tempo. No te asustes. Tempo es destilación, es gota a gota. Cuanto más tempo hay allí, de esa emocionalidad, de ese cóctel emocional, de ese duelo saldrán cosas sólidas, fuertes, florecidas. Cuando no hay ese tempo, evidentemente todo será en términos muy superficiales y vas a estar muy condenado a que te sigan sucediendo cosas que hagan que tarde o temprano madures emocionalmente. Luego, recuerda, no busques arabescos de luz. Está bien que te distraigas, está bien que cambies escenarios, pero ojo, cuidado con la evasión. Somos muy tendentes al atajo, a la evasión. No, vivirlo. Solo de la oscuridad nace la luz. Enséñaselo a tus hijos. Solo de la oscuridad nace la luz. Hay que volver a lo humano. Sentirse bien es muy superior evolutivamente a estar bien. Entonces no dejes que te gane el estar bien. No. Lo importante es sentirse bien. Por último, quiero un poco hablar de las etapas del duelo. El duelo tiene unas etapas que Elizabeth Kubler-Ross habla en muchos de sus libros. Esta es una mujer europea que ha dedicado su vida al trabajo de la tanatología, de todo lo que el contenido psicológico y emocional de todo lo que es la pérdida y la muerte. Ella habla de estas etapas. Dice, la primera etapa es negación, y no me gusta hablar de la primera porque ella precisamente lo apunta. El problema aquí no es el orden, el problema aquí es que esto sucede. La negación es, no puede ser que me esté pasando a mí, esto no puede pasar. Ok, esa negación puede durar desde una milésima de segundo hasta 5 años, por decirte el tiempo. Por eso aclaré mucho que esto es un problema de tiempo. Luego viene la ira. Luego sigue la negociación. Ya ira sabes de qué se trata. Ira sabe una rabia que el colectivo le asusta muchísimo, pero que es humana y perfecta. La negociación. ¿Cómo yo negocio esto? Bueno, ahora que caí en realidad, ¡pum!, caí. ¿Qué hago ahora con esto? No tengo esta persona en mi vida. ¿Qué va a pasar ahora con todo? Y es cuando podemos empezar a movernos desde nuestro inválido interno, desde nuestro herido interno, que se va a empezar a mover y va a empezar a tratar de restablecer las cosas. La depresión. ¿Qué llamamos depresión? La necesidad de detenerse. Toda depresión te detiene, te hace un stop en la vida. Ese stop en la vida te va a permitir colocarte en el hombrillo de la autopista. En ese hombrillo de la autopista tú vas a tener entonces que detenerte, ver los carros en su velocidad, desear estar en la velocidad, pero saber que no puedes porque tu carro no anda a la velocidad, y ahí tienes que ver a quién llamas, si buscas una grúa, si te esperas y vuelves a intentarlo, si abres el capó y le metes mano al motor. Todo eso forma parte de una depresión. Por supuesto, las depresiones sabemos que tienen grado, y hay depresiones que
se escapan de nuestro poder y hay que ir, por supuesto, al especialista, llámese al psiquiatra, llámese al médico, que te tendrá que recetar algunos fármacos y esos son válidos e importantísimos en estos procesos. Pero la depresión como un hecho del duelo tiene que ver con un epa, detente, no puedes ir a la velocidad que andabas antes. Hay algo que tienes que reestructurar en tu vida, hay algo que tienes que reparar en tu vida. Eso es una situación de hombrillo. Luego sigue, repito, no estoy hablando de un orden, ni siquiera de un orden aleatorio, estoy hablando meramente de etapas que se confunden, que se arman y se desarman en ellas mismas. La aceptación. Hay un espacio donde, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que hay, y tengo que ver qué hago con esto a partir de ahora. Luego, el alivio. Y el alivio es empezar a ver la luz en ese cuarto oscuro. Es decir, ahora tengo también la oportunidad de hacer una nueva vida, tengo la oportunidad de restablecer esto, tengo ahora una herida muy grande que también me va a llamar la atención siempre, voy a tener una tristeza permanentemente cuando este ser aparezca dentro de mí, pero tarde o temprano, ahí está el alivio. Por lo tanto, negación, ira, negociación, depresión, aceptación y alivio son las etapas de cualquier duelo. Estas etapas no tienen tiempo sino tiempo. No tienen orden. A veces tú crees que estás en el alivio y surge de pronto otra vez la ira. Eso será parte del caos que representa una emoción tan fuerte como un duelo. A veces, sobre todo en las separaciones, se ve mucho eso. Cuando crees que estás en el alivio, ves a la persona y surge la ira. O surge la negación, de repente. O de repente surge la depresión. Entonces, todo esto se confunde y esa es parte del caos al cual hay que estar alerta y hay que estar viviéndolo, básicamente. Por último, abordando este tema, tengo que hablar de la muerte y de la vida. Y esto que voy a hablar aquí es una concepción mía, muy particular. Por eso quiero responsabilizarme por ella. Yo definitivamente creo que la vida es demasiado importante, demasiado compleja, demasiado milagrosa para que sea o para que tenga su sombra o para que tenga su oposición en la muerte. No. Yo creo que la muerte es la oposición del nacimiento, más no de la vida. Uno tiene vida antes de nacer, y eso lo sabemos, eso es biológico. Por lo tanto, la vida no tiene oposición, porque la vida continúa. Sin duda, cuando alguien se nos va, cuando alguien se nos muere, hay un duelo profundo de toda una cotidianidad que hacemos con ese ser, y ese duelo es humano, válido y necesario. Pero si yo les dijera ahora y le nombrara gente muy importante, por ejemplo, si yo les nombro a Celia Cruz en este momento, seguro que en todos ustedes pueden escuchar a Celia Cruz, ¿cierto? ¿Verdad que si yo les dijera otra vez Celia Cruz, pudieran verla? Si yo les dijera Celia Cruz, ¿podrían quizás tocarla? Por lo tanto, en este momento que recordamos a través de este CD a Celia Cruz está viva en cada uno de nosotros. Por lo tanto, la única muerte posible está en el olvido. Si esto tiene alguna relación y si te suena en tu corazón, es importante entonces que mantengas esos seres vivos en el recuerdo. Porque el olvido, que es a lo que muchas veces te induce el colectivo, no es más que la muerte. Lo importante es que ese ser esté vivo en nosotros, que ese ser esté encendido en nosotros, porque lo podemos sentir, lo podemos tocar y lo podemos tener vivo siempre, aunque lloremos por la ausencia de esa cotidianidad que con él o con ella hicimos. Así que viste tu duelo de humanidad y estamos para apoyarte. Estamos tratando de encontrar caminos que te sean familiares y en los cuales puedas descansar tu válida, legítima e importante emocionalidad. Bien amigos, continuamos en este trabajo de duelo y perdón, caminos para crecer. Porque de eso se trata de un camino de crecimiento. Eso por lo menos es mi objetivo. Espero que conjugue con tu objetivo de vida también. Los que me han seguido saben que el perdón ha sido uno de mis temas más taquilleros, uno de los temas que yo más he vendido, si se puede hablar así, uno de los temas que me gusta más tratar y contemplar. Pero la vida cambia, cambian las concepciones, uno va creciendo,
uno va evolucionando en cosas, uno va reconcibiendo cosas, y eso es lo que me gusta de mi trabajo, que mi trabajo me permite, y en eso soy lo más responsable que puedo, tratar de que mi trabajo siga evolucionando y siga viendo cosas y siga contrastándose y sigue negando a veces cosas y aceptando otras. Y asimismo el tema del perdón, que para mí sigue siendo el máximo regalo. Recuerda que per es máximo, don es regalo, es el máximo regalo que Dios nos ha dado como energía, como forma, como poder, como capacidad de transformación que el perdón tiene. Este camino del perdón también ha pasado por sus transformaciones, también ha pasado por sus otras formas de verlo, para llevarlo a un estado humano. Porque cabe destacar que aquella cosa de hacer planas por hacer planas, y de que tú tengas un duelo, por ejemplo, por decirte algo, y yo sencillamente lo que haga es decirte, bueno, tienes que hacer estas planas, toma, y vayas a hacer planas casi por una cosa automática, totalmente espasmódica, sin tocar profundidades, sin ver qué es lo que te está pasando, sin pasar por tus infiernos, y perdona el término, pero son infiernos mayores dentro de ti, me parece que termina siendo un acto evasivo, igual que cualquiera de los otros atajos. Como decirte que vayas por una discoteca a bailar y te olvides del problema. Y aunque tengo que ser duro en esto, es importante que veas que lo que estoy tratando es de llevarlo al contenido más humano, que el perdón como trabajo humano puede tener. Por lo tanto, el perdón no puede nacer de una cosa impulsiva, no puede nacer como una respuesta inmediata a nada, porque eso no tiene sentido. El perdón tiene que pasar por un periplo, por un viaje, por una anatomía emocional, la cual no te puedes saltar. Entonces, vamos a hablar un poco de esa anatomía emocional. Dentro de este viaje, el primer punto es el shock emocional. A ti te sucede algo y evidentemente vas a tener un shock emocional, un impacto emocional. Oye, se murió alguien en tu vida, te traicionaron, descubriste una cosa terrible. Esto te genera un impacto emocional que es un shock. ¿Cuánto dura ese shock? Seguimos hablando de tiempo. Puede durar una milésima de segundo, puede durar 10 años. No sé. Es ponerle una cifra, ponerle un nombre a ese espacio de tiempo. Ese shock a muchos los paraliza, a muchos los adormita, a muchos los anestesia, pero ese shock sucede siempre. Luego sigue una etapa fundamental que es la catarsis, y aquí me quiero detener un poco más. La catarsis es una necesidad de que esto tenga respuesta, tenga estímulo, fue el shock, fue lo sucedido, ahora tiene que tener una reacción. Esa reacción la puede dar el cuerpo cuando uno está anestesiado emocionalmente, que así nos han educado. Entonces el cuerpo empieza a reaccionar y empiezas a tener entonces problemas digestivos, problemas circulatorios, problemas respiratorios, se te complica todo y empieza una serie de hechos en tu vida que te van gritando que hay que hacer algo. Por otro lado, si no estás tan emocionado, si no estás tan anestesiado, evidentemente viene esa catarsis, se puede dar en forma de rabia. Entonces entras en un periodo de rabia que sientes que te quemas. Es un periodo de rabia que sientes que es febril. Sientes que hay una rabia profunda allí, o de llanto, de profundo dolor, donde no paras de llorar, donde tienes una tristeza infinita, donde sientes que de alguna manera tú también, o tú podrías morirte de tan mal que te puedes sentir. O un conjunto y un cóctel de todo esto. Todo esto es importante, pero este es el sitio, o este es el lugar, este es el espacio donde todo el colectivo se aterra. Y el colectivo empieza, no, pero no puedes tener esa rabia, no puedes vivir así, tú no puedes estar así. Entonces empieza toda una cosa muy compulsiva en tratar de sacarte de la catarsis. No, la catarsis es lo más importante que tú tengas. Y si la catarsis tiene un espacio de conciencia, porque también tenemos que hablar que hay catarsis que se pierden en la inconsciencia, y por supuesto ahí hay que como meterlas en canales, canalizarla, y que esta rabia la manejes de la manera más
civilizada y respetuosa posible. A mí me gusta más el término respetuoso que civilizado. Civilizado es caer en el colectivo. No, término respetuoso posible, o ese llanto en un término respetuoso. Pero esa catarsis es fundamental. Luego viene, en tercer lugar en este viaje, viene un espacio que yo lo llamo que es un espacio como de silencio. Ya como que no tengo más rabia que sacar, ya como que me quedé en un espacio donde tengo que ver qué hay en todo esto. Y es un espacio de revisión, una vuelta a revisar todo. Ahí va a notar la persona que el espacio de ofensa, llámese esa cosa que vi terrible como ofensa, empieza a cambiar. Bien se vuelve mucho más ofensivo, por ejemplo la traición, por ejemplo lo que te hicieron, por ejemplo lo que te dijeron, o se vuelve menos ofensivo. Y ahí hay que ver entonces cómo ha evolucionado esto. A partir de esta conciencia de evolución, de este espacio silente de revisión, ahí es donde es perfecto que entre la parte terapéutica, ahí es perfecto que entre la parte de los amigos, pero los buenos amigos, los que son capaces de apoyarte, los que son capaces de entender tu humanidad, no aquellos que quieren cambiarte. Esos ahorita no tienen cabida. No les des cabida porque van un poco a buscar esos espacios de atajo, para llevarte entonces al espacio de conciencia, que es el que a veces no llega, y que es entonces donde el perdón se vuelve el máximo regalo. Es ahí donde yo tengo que decidir qué hago con esto, porque tengo una caja de plomo encima de mí, emocionalmente hablando, que tengo que ver qué hago con ella. Si la fundo y la convierto en algo útil, si la sigo cargando, si la boto, si me hago el loco y la dejo tirada, ¿qué voy a hacer con ella? Entonces, ¿cuándo? El perdón entra con mucha fuerza. Hoy en día creo que el perdón es más energía que otra cosa. Pero ese perdón necesita haber pasado por todo este viaje para poder haber llegado a este espacio donde yo decido. Donde yo decido, no, yo voy a salir de él, yo lo voy a transformar en fortaleza y en posibilidad para mí. Y ahí el perdón es la gran herramienta. Es como decir, tengo un tornillo plano que tengo que desatornillar y te entregan un destornillador plano. Otra cosa sería que te entregaran un pedazo de hierro y te dirían, bueno, voy a ver qué haces con esto. O una navaja, tómame a ver qué haces con esto. No. Me estás entregando un destornillador plano para un tornillo que tengo que desatornillar, que además es plano en su forma. Eso es perfecto y el perdón ahí cabe muy bien. Ahora, este perdón que empieza en esta etapa, no importa cómo lo haga, y aquí no voy a hablar de planas ni cómo hacerlo, evidentemente las planas es una forma neurolingüística de repetición que de alguna manera va limpiando todo internamente, va permitiéndote una y otra vez entrar en una conciencia de ti que va sacando emoción, que va sacando toda esa serie de cosas desordenadas, esos elementos desordenados que hay dentro de ti. Pero el perdón lo puedes hacer en visualización, en sentirte libre de todo este mundo emocional difícil, en tratar de ver la situación sin la emoción, tratar de quedarte con la anécdota simple, a ver qué pasa. Todo esto te puede servir. Por eso los métodos de perdón yo no voy a hablar de ellos porque los libros están llenos de ellos. Mis libros, El Derecho a la Felicidad, tiene todo un capítulo de perdón donde te doy todos los métodos de perdón que tú quieras. Pero el método es lo de menos. Rezando, orando, meditando, tú puedes perdonar. El problema es que entiendas una cosa fundamental. El perdón nunca es olvido. El perdón no puede ser olvido, porque cuando hay olvido no hay evolución, no hay aprendizaje. El perdón es igual que una herida que se infecta. Tú desinfectas la herida, tomas antibiótico o le pones antibiótico a la herida va a supurar, va a sacar todos los espacios infectados que tiene, va a hacer nueva carne, nuevo cierre, pero la herida está ahí. Yo no puedo olvidarme de las situaciones que ocurren. Esas situaciones que ocurren son mi referencia inmediata y clara de lo que yo hice con una situación y de lo que hoy puedo hacer con una situación. Eso es lo mismo que yo te dijera, mira, vamos a caminar o vamos a transitar
la autopista Caracas-La Guaira. Quiero que te la aprendas porque tú nunca la has transitado. Entonces yo te enseño la trocha, la cosa, los túneles, y de repente yo al final de esto te digo, ok, perdona todo lo difícil y olvida todo. Ahora la pregunta es, si yo te hice olvidar todo, ¿cómo tú aprendiste por dónde meterte? ¿Qué tenías que esquivar? ¿Dónde tenías que cuidar? ¿Dónde tenías que acelerar? ¿Cómo tú haces para manejarte en estos términos? No tiene ningún sentido. Todo lo que ocurre en la vida tiene una posibilidad de dejarnos algo. Ese dejarnos algo no puede ser algo olvidado. Por lo tanto, yo no participo para nada que el concepto de perdón sea un concepto de olvido. Al contrario, lo que tiene que quedar de ti es la anécdota, llámese la situación, el fondo, lo que realmente aprendiste de esto, que casi siempre tiene que ver con lo mismo. Lo que uno aprende en las ofensas, en las traiciones, en las decepciones, uno siempre aprende lo mismo, a cuidarse. Sí, a estar alerta, a estar despierto. Y eso no implica que no confíes, eso implica que confíes, pero estando ahí. Esa capacidad, el perdón lo que hace es limpiarla y regalártela de nuevo. Aquí está el aprendizaje. Por lo tanto, ya supiste por dónde y cómo era el camino. Ya sabes transitarlo. Ahora te toca volver a experimentar el tránsito a ver si lo haces bien. O más que bien, si lo haces apegado a ti. Porque si algo te enseña el perdón, es que en la vida las cosas no tienen que ver con éxitos y con fracasos, tienen que ver con cosas que haces apegado a ti y cosas que haces de espaldas a ti. De eso se trata. No hay otra posibilidad, no hay otra teoría al respecto. Entonces, el perdón es algo que se conjuga contigo luego de este viaje largo a veces, en el cual tú vas limpiando. Por ejemplo, vamos a ponerle ejemplo que siempre ayuda. Hay un divorcio, un duro divorcio. Te enteras de, qué sé yo, de una traición, te enteras de un hecho que realmente te duele profundamente. Caes en shock. Es un shock en ese momento, descubres las cosas, empiezas a atar cabos, todo te suena coherente, por lo tanto, desatas una situación muy dura para ti, pero muy importante que hay que desatarla. Al desatarla, te das cuenta entonces de ese shock emocional que hay y empieza toda una etapa de catarsis. ¿Cuándo? No importa, pero una etapa de catarsis, eres capaz de insultar a las personas involucradas o eres capaz de llorar inconsolablemente durante muchos días, eres capaz de deprimirte profundamente ante todo eso, empiezas a no verle sentido a nada, empiezas a tener una profunda decepción hacia todo, crees que te mueres, porque son formas de morirse y a eso no hay que tenerle miedo, son formas de morirse porque recuerda que bajas al Hades y del Hades volverás transformado. Y luego entonces hay un momento de silencio que llamo yo, que es un momento como que uno cae, como si vinieras lanzado en un avión en paracaídas y cayeras. En ese momento en que caes te das cuenta el peso de lo que cargas. Tienes un mundo lleno de pesos emocionales, de rencores y resentimientos profundos, de sensación que nadie te quiere, de sensación que no puedes confiar en nadie. Por supuesto, eso empieza a pesar. Ese darte cuenta del peso, esa conciencia del peso de que has tenido un matrimonio, has tenido una familia y de repente en esa traición te ves ahora con esa sensación de oscuridad. Eso, ahí, ese espacio de silencio permiten que tomes la decisión. Y si la decisión es salir de ese peso y convertirlo en fuerza para ti, por supuesto la herramienta perfecta es el perdón. Oye, yo no voy a seguir viviendo con la sensación de que no hay amor, porque sí hay amor. Yo no voy a seguir viviendo con la sensación de que todo el que se acerque a mí me va a traicionar. Porque si yo estoy alerta no tienen por qué traicionarme. Si algo aprendí de esto es que no me debo dormir y no debo pensar en las mil cosas, sino que tengo que estar en mi relación. Por lo tanto, el perdón te va a permitir estar en esta claridad y evolucionar en torno a tu figuración como pareja, tu figuración como relacionado y relacionante en esta cosa tan difícil que es relacionarse afectivamente con alguien. Y allí empieza entonces todo un trabajo de perdón que va a limpiar la ofensa y te va a permitir ver con mucha realidad y con mucha humanidad todo aquello que sucedió. Y ya
La parte anecdotaria, que es otra cosa que le preocupa mucho a la gente, pero mire, yo le podría hablar porque es que trabajamos juntos y si le hablo, si no le hablo, y si me voltea la cara y si no le voltea la cara, y si me meto y si no me meto, y si lo llamo, si no lo llamo, y si es su cumpleaños, y si no es su cumpleaños. Y eso lo vas a decidir tú, eso no te lo va a decir nadie, ni es justo que te lo diga nadie. Yo sí creo que tiene que haber un tiempo. Ahí sí tiempo, ¿ves? Ahí yo hablo de tiempo, donde debe haber un distanciamiento. ¿Por qué? Porque el distanciamiento es el que hace que yo pueda editar la película. Cuando usted hace una película, usted filma un corto, una película, usted tiene que tomarse un tiempo, luego que están todas esas imágenes, para editar. Quizás en la edición está la gran creación de la película. La gran creación está en ese espacio silente donde yo edito. Y yo sí creo que debe haber un espacio de distancia, sobre todo cuando hay pareja o cuando las relaciones son muy afectivas, hay que establecer una distancia. Distancia, por supuesto, que yo puedo acortar en cualquier momento, distancia que yo puedo cambiar en cualquier momento, pero tiene que haber una distancia. Yo soy en eso muy claro con respecto a las separaciones, por ejemplo. Si vamos a separarnos y si la decisión última es separarnos, vamos a separarnos. No es que vamos a separarnos y entonces tú por culpa me llamas todos los días a ver si yo estoy triste o no. Eso no tiene ningún sentido. Eso es otra de los atajos que no nos dejan sentir la emocionalidad a pleno pulmón. Y yo sé que esto es duro, pero es importante. Y si nosotros no tomamos en esto responsabilidad, vamos siempre a estar en estas cosas tibias, de medias tintas, que no nos permiten darnos cuenta de nuestra responsabilidad en todo esto. Por lo tanto, si seguimos este viaje del perdón, si permitimos que el viaje del perdón nos llegue a donde debe llegar internamente, que es en saberme que yo tengo una emocionalidad y que esa emocionalidad tiene su propia ruta para que no afecte mi cuerpo directamente, y si lo llega a afectar puedo también leerlo. Puedo leer, por ejemplo, cuando tengo una mala digestión y saber hay algo de mí que no digiere este proceso, porque es duro y porque es difícil. Y basta que le digas a tu cuerpo, eso quizás tu digestión mejore. Y esto no es mágico, esto es sencillamente relacional. Es un proceso relacional. El perdón te da todas esas posibilidades. Si por supuesto haces del perdón esa herramienta que es una referencia permanente de tus procesos de duelo, de traición, de ofensa y de dificultad, por supuesto el perdón va a ser una respuesta inmediata. Es decir, es como aquel que descubre que hay una medicina que cuando tengo dolor de cabeza me cura el dolor de cabeza. ¿Para qué voy a inventar con otra? Esa medicina es perfecta. Entonces, bueno, yo tengo dolor de cabeza y me tomo esa medicina. Si el perdón forma parte de esa lista o de ese cajoncito de medicinas tuyas, y ante una situación de ofensa eres capaz de pasar por ese viaje y en su momento de silencio decidir salir del peso que te causa para convertirlo en fortaleza y utilizas el perdón, bueno, maravilloso. Eso es un poco la idea y de eso se trata, porque estás usando el mejor de los regalos, per máximo don regalo, el máximo regalo para ti, y dentro de esa estructura podemos realmente encontrar espacios muy importantes, muy emocionales y además, si se quiere, muy místicos, porque cada uno de estos pasos y todo lo que tú vayas logrando no son más que estados de iniciación mística dentro de ti, pero dentro de una mística que realmente te reivindique como un ser humano, no una mística que te aleje de los seres humanos para acercarte a ser Dios. No, yo creo, y esto también es muy mío, que nosotros somos seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, pero humanos, porque querámoslo o no, nos morimos. ¿Qué pase después de la muerte? No sabemos, pero nos morimos. Y tenemos que tener presente que nos morimos. Y tenemos que tener presente que esta capacidad de cocinar de la cual hablaba, el perdón forma parte. Todo este viaje que dije es un viaje de cocina. Y eso es, oye, me acaban de traer un pedazo de carne rica, un buen pedazo de carne, déjame llevarlo a la cocina a ver qué hago con él. Eso es igual, tengo un dolor profundo, déjame llevarlo a la cocina a ver qué hago con él. Tengo una rabia horrible porque siento que me traicionó el más grande de mis afectos y de mis incondicionalidades, tengo que llevarlo a la cocina a ver qué hago con él. Lo que vayas a hacer va a tener mucho que ver contigo. Porque hoy en día en la tecnología existen, por ejemplo, microondas
Y a lo mejor el pedazo de carne lo llevas a cocinarse en el microondas. Pero te aseguro que en el microondas ni su sabor, ni su apariencia, ni su capacidad nutritiva va a ser la misma. Pero eso no quiere decir que sea malo. Pero va a ser otra la capacidad nutritiva, su apariencia y su sabor. Entonces de ti depende con qué te vas a nutrir, qué vas a ver como producto de lo que hiciste. Qué rico es ver algo que uno hizo y verlo bien servido y bien rico y saber que eso vino de las manos, del corazón, del alma, de la energía de uno. Entonces todo eso va a depender de ti. Esa es tu decisión. Permítete entonces, en el duelo y en el perdón, entender que son cosas humanas difíciles, muy difíciles, pero son cosas humanas en las cuales puedes florecer. Ese acto de florecer, eso va a depender de ti. Perdón, y de la capacidad que tengas en un momento de buscar ayuda, de sentirte débil, de a veces, muchas veces en el camino decir no puedo más. Y es allí quizás donde tu misma debilidad va a buscar algo o alguien que lo refuerce y que lo ayude. Amigo, ser humano, sentirse humano es sentirse apegado a lo más rico, a lo más esencial de la vida. Y ese es mi objetivo. Ese es el objetivo de este trabajo y de todos los que hago. Que sintamos que esta cosa en la cual transitamos como vida comienza y termina en nosotros y en la cual tenemos una gran responsabilidad de transformar, de llevar un alimento crudo a un cocimiento exquisito, el cual pueda ser disfrutable por mí y por los demás. Te invito a que cocines tu vida. No dejes que otro cocine tu vida. Porque cuando otro cocine tu vida, vas a sentir siempre una sensación de invalidez que no te va a servir. De invalidez emocional que no te va a servir. Lo importante es que te sientas con valor para esta cosa que se llama vida. Recuerda que el problema de la vida no es morirse, el problema es vivir muriéndose. Y lamentándolo mucho, cuando abres un periódico o ves un noticiero, te das cuenta que el mundo vive muriéndose. Así que si quieres empezar a cambiarlo, empieza a cambiar tu mundo, que es el más importante de todos. Espero que todas estas reflexiones difíciles, importantes, pero duras a veces, nos sirvan un poco para quizás inspirarnos a vivirlas, inspirarnos a hacerlas humanas. Y recuerden, estamos aquí siempre para apoyarte, estamos aquí siempre para darte una mano, es un poco nuestro objetivo y por eso puedes contar con nosotros.